Hola, buenas noches, bienvenidos. En nombre de todos quienes hemos trabajado por organizar este concierto, el Centro Cultural España Córdoba, el Consulado General de España, la Cámara Española de Comercio, la Delegación Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a esta iglesia, a la Compañía de Jesús, que nos ha permitido estar en este lugar excepcional realmente, un lugar de patrimonio increíble como es la capilla doméstica, que podamos compartir este concierto. Es para nosotros un gran gusto, ¿no? Pensar que hoy escucharemos, entre otras obras de Domenico Cipoli, quien fue evidentemente un compositor que perteneció a la orden y que esta fue su casa, tanto como Santa Catalina, y realmente es una conjunción que muy pocas veces se puede dar, que en este lugar se dé esta música y este espacio conjugados. Y por supuesto para recibir a un dúo integrante del grupo La Folía, su fundador y director Pedro Bonet, que desde el año 77 dirige y ha llevado adelante este grupo, que ha realmente recorrido el mundo entero, podemos decir, muchísimas partes. Hay lugares donde todavía no han ido, pero que nos van a presentar este concierto y nos van, junto con Ignacio Zaragoza, el flautista que lo acompaña, van a recorrer a través de estos 20 instrumentos que hay aquí, ir recorriendo esto que ellos han llamado la nao de China. Y bueno, estamos aquí en esta nave justamente todos embarcados juntos y haremos este recorrido en forma conjunta. Así que bienvenidos todos y les damos un aplauso para recibir a los maestros.
buenas noches. Es para nosotros un gran honor, un gran placer y un gran honor estar aquí con ustedes en este maravilloso lugar y tan importante por su significación y además significación musical igualmente. En un par de momentos a lo largo del concierto daré unas explicaciones complementarias al programa que tienen, porque de alguna manera la selección de las piezas que interpretamos pienso que lo merece por el motivo. El motivo del programa es la nao de China, la ruta española en aquel momento a Extremo Oriente, que era la ruta frente a la ruta portuguesa sancionada por el Tratado de Tordesillas en 1493, que viajaba por África para ir hasta el Cabo de Buena Esperanza y de allí acceder al Océano Índico y por ahí a Oriente. La ruta española realmente comenzó a funcionar cuando Andrés de Urdaneta, que estaba establecido en México y era fraile agustino, logró por primera vez retornar desde Manila hasta Acapulco. Eso fue en 1565 y por eso las piezas que hemos interpretado para abrir nuestro programa 1556, música española publicada en Venecia, representarían la música de esa época, y esa tornavuelta fue la que permitiría que a partir de entonces anualmente los galeones españoles partían de las costas andaluzas, tras hacer escala en Canarias cruzaban el Atlántico, solían hacer una escala en Puerto Rico, en Cuba o en Santo Domingo. Luego había un ramal que iba a Panamá y cruzaban el Himno de Panamá ya por tierra, con la ayuda también del río hasta Panamá, y de allí se accedía a Lima. Pero el otro ramal más importante, digamos, y más directo, era el que iba a Veracruz, en la costa de Nueva España, hoy día México, cruzaba México por tierra y volvían a embarcar en Acapulco. Bueno, como les digo, en un par de momentos daré alguna explicación complementaria al programa. Simplemente decir que la pieza que vamos a interpretar a continuación, los dos dúos de Antonio de Cabezón, fueron publicados en Madrid, la ciudad donde nosotros radicamos, por cierto, en España. Fueron publicados en Madrid en 1578. En esa época, Diego Pantoja tenía 8 años. Diego Pantoja era un joven del pueblo de Valdemoro, muy cercano a Madrid, que profesó por la Compañía de Jesús, que hoy nos acoge en este maravilloso lugar, y fue a Oriente con Matteo Ricci, jesuita italiano. Llegaron Pantoja llegó a Macao en 1599 y en 1601 llegó a Pekín con Matteo Ricci, y llevaban un clave de regalo para el emperador, un clavecín sencillo, pero un clave, y entonces fue el encargado de enseñar a tocar el clave a los eunucos del emperador. Son dos dúos sobre el himno Ave Maris Stella, la Virgen Reina de los Mares, que por otra parte sería la protectora de los navegantes, que vemos representada en algún cuadro con los navegantes. Y a continuación, después de las dos piezas de Cabezón, haremos una pieza de Juan Hidalgo. Así pues, Juan Hidalgo no realizó él mismo el viaje, pero era muy conocido, y entonces estos músicos importantes, su música viajaba en los galeones y se conserva en América hoy día. Primero Cabezón, luego Hidalgo.
Bien, pues esto eran unas folías, folías de España, conocidas en Europa como folías de España. La folía realmente, que da el nombre a nuestro grupo, y era una danza de origen ibérico, posiblemente de la parte oeste de la península ibérica, quizás más Portugal, la parte de Portugal, y se bailaba con sonajas en las extremidades, simulando locura, de ahí el nombre. Y como decimos, se identificó internacionalmente con España, con la música española. En América también fueron muy cultivadas, y estas que he interpretado pertenecen a un manuscrito que se conserva en la Biblioteca de Cataluña en Barcelona. Y a continuación, ya en el siguiente bloque, bueno, el primer grupo de piezas, pasamos ya a América. Efectivamente, como comentábamos, la ruta cruzaba América, y en este caso un manuscrito fechado en Ciudad de México en 1759. Ciudad de México era el punto de paso desde Veracruz, se iba a Puebla. De hecho, por ejemplo, la cerámica poblana tiene los motivos azules traídos de Oriente porque formaba parte de la ruta. Y luego en Ciudad de México, de hecho, en esta ruta lo que ocurría es que los barcos viajaban con la plata del Perú y de México, viajaban a Oriente y volvían cargados de porcelanas finas, sedas y todos estos. Incluso estaba limitado el tráfico a un barco por año, porque si no marchaba demasiada plata, y a cambio de estos otros productos. La plata, hay que decir que en Oriente además la plata era más valorada que el oro. Y luego estos productos orientales que venían en América también eran muy apreciados, se vendían en las ferias importantes de América, y cuando llegaban a Europa tenían un precio enorme, porque habían tenido que cruzar por tierra también 2 océanos, y por tierra, bien. Hay que decir además, bueno, vamos a interpretar pues 3 piezas del manuscrito fechado en México.
Bueno, y ahora llegamos a un momento muy especial del programa, por cuanto este bloque que vamos a interpretar está dedicado a La Plata. De hecho, en esta gira, que ha abarcado conciertos en Buenos Aires, Rosario, en Montevideo, hoy en Córdoba y dentro de 2 días en Asunción, hemos estrenado este bloque que no habíamos interpretado antes. Hay que decir que cuando Américo Vespucio ya recorrió las costas, lo que pasa es que los viajes de Américo Vespucio son bastante controvertidos, y vio La Plata, él pensó que en La Plata, en la desembocadura del río Paraná, podía ser el deseado paso hacia Oriente, una vez que se vio que América no era Oriente, lo que Cristóbal Colón realmente sospechó al final de su vida quizás, pero no llegó a averiguar verdaderamente. Y de hecho existe algún mapa donde por La Plata, por la mitad del continente, es decir, por la mitad de Argentina, está dibujado el paso, un paso enorme, pero bueno, como todos sabemos, el paso finalmente sería descubierto en tierras australes, ya en la Patagonia, el estrecho de Magallanes, mucho más al sur. En todo caso, decirles que de las 4 piezas que vamos a interpretar formando como una pequeña suite, tenemos en primer lugar La Amable y Minuet de la Amable, que corresponden a una partitura que se encuentra en el expediente de una esclava liberta que reclamaba su libertad ya concedida en un barco con un capitán francés apresado en el puerto de Montevideo, y ese expediente fue visto en la Audiencia de Buenos Aires en 1799. Entonces, estas 2 primeras piezas tienen esa cosa. Además, no son piezas que estén ahí por casualidad, sino tienen que ver con esta persona que se llamaba Rosa María y que finalmente recuperó su libertad, que ya le había concedido un dueño anterior, y la recuperó. Y luego, a continuación, haremos 2 piezas con gran veneración en este lugar en el que estamos, de Domenico Zipoli, que estuvo en este mismo lugar, hizo música en ese mismo lugar, y son piezas que se conservan actualmente en el archivo de Chiquitos, porque hay que decir que una cosa curiosa, bueno, en primer lugar que Domenico Zipoli, músico de éxito en Roma, organista de la Iglesia del Jesús, que tocado por la vocación sacerdotal hizo el noviciado en Sevilla y se embarcó en Sevilla hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires vino a Córdoba. Primero, que no vivió muchos años realmente. Cuando vemos las fechas de su vida, 38 años, no tuvo una vida muy larga. Lo que sí demuestra en todas sus piezas conservadas es que era un músico de gran calidad, muy formado, y él estaba aquí en Córdoba, creo que estuvo en alguna otra estancia de la zona también, pero realmente no estaba en las misiones, sino que estaba en la zona central de la organización, pero enviaban su música. Es decir, que esa es la cosa curiosa. Su música se conserva en diversas misiones, se ha centralizado hoy en día en determinados archivos, y así pues con gran veneración, digo, y con gran respeto, interpretaremos 2 piezas de Domenico Zipoli. Lo tienen ustedes ahí, La retirada del emperador de los dominicos de España y Una giga, ambas conservadas en Concepción del Ñuflo de Chávez, hoy en día en Bolivia, en Chiquitos, en el archivo de ahí. Pero en primer lugar, formando la suite, La Amable y Minuet de la Amable.
pieza que interpretaremos a continuación fue recogida en Trujillo del Perú por el obispo Martínez Compañón, Baltasar Martínez Compañón, quien en 1789, antes de marchar a Bogotá, donde había sido nombrado arzobispo de Bogotá, envió a Madrid a Carlos IV 10 tomos en los que recopiló las costumbres de su diócesis, principalmente ilustraciones que había mandado recopilar y entre ellas unas partituras. Así pues, estas lanchas para bailar son un trabajo representativo de un trabajo de estudio del folclore muy temprano, en 1789, y son unas danzas que eran bailadas ahí en el Alto Perú a finales del siglo XVIII. Bueno, quizás ahora con las tres últimas piezas del programa pasamos a Oriente. Quizás tienen curiosidad por saber los instrumentos que hemos empleado. Son todos flautas dulces, flautas de pico o flautas dulces, es lo mismo. En primer lugar, claro, acordes a las épocas que hemos tocado. Básicamente de dos tipos. Las primeras, incluido el bajete, el bajete también, las primeras son flautas renacentistas o de transición. Por ejemplo, este bajete es una copia de un bajete en sol de un instrumento del Museo de Viena. Esta es una tenor
una contralto en sol y una soprano en do. Esta flauta, por ejemplo, podemos ver instrumentos muy similares en la pintura de Caravaggio al final del siglo XVI, realmente prácticamente idéntico, con la parte metálica aquí, y entonces son representativas de esa época, segunda mitad del siglo XVI, y también se empleaban a principios del siglo XVII. Y luego ya hemos pasado a emplear flautas barrocas, la soprano, que es la famosa flauta del colegio, digamos, la misma, el mismo tamaño, la tenor en re, también llamada flauta de voz en la época, la tenor en do, acabamos de tocar el sopranino, acabo de tocar, y la flauta bajo en fa. Como les decía, llegamos a Oriente y el primer bloque de piezas que vamos a interpretar son 3 arreglos del siglo XVIII para 2 flautas por Michel Blavet, que era flautista de la Ópera de París y uno de los flautistas mejores de su época, sobre piezas de Jean-Philippe Rameau. En particular, Les Sauvages, la primera, está documentado que fue interpretada en la corte de Pekín ante el emperador, en ese caso por misioneros que eran principalmente los que seguían entrando en el siglo XVIII en China, en este caso misioneros internacionales, algunos de ellos tocaban la flauta, pues alemanes, suizos, franceses, y la pieza Les Sauvages, que está acompañada por otras 2 de las Indias Galantes, porque Rameau primero la escribió para clave y luego la metió en las Indias Galantes, que fue inspirada a Rameau cuando presenció el baile de 2 indios de Luisiana que bailaron en la feria de Saint-Germain en París. Había 2 indios de Luisiana que ejecutaron unos bailes en la feria, él presenció esos bailes y le inspiró esta primera pieza que acompañamos con otros 2 arreglos de música de Rameau para 2 flautas.
último lugar, llegamos a un personaje muy particular del programa, porque en este caso se trata de Teodorico Pedrini, y Teodorico Pedrini vivió 35 años en Pekín, y la sonata que vamos a interpretar se conserva hoy día en la Biblioteca Nacional de Pekín, aunque bueno, nosotros lo hemos conseguido a través del Instituto Ricci de San Francisco, porque no está muy localizada en Pekín, o sea, debe estar en la Biblioteca Nacional, pero hay una copia fotostática de la sonata en San Francisco y son quienes nos lo han proporcionado. El caso es que el emperador Kanshi, que fue el primer emperador de la dinastía Qing, esa dinastía que luego se extinguirá en 1916 con el último emperador al que Bernardo Bertolucci dedicó una película. Kanshi, que tenía mucho interés en europeizar su corte, y además tenía un particular interés en la teoría musical. Hay que decir que mientras que con América el contacto de los europeos, en particular de los españoles, fue muy fructífero desde el primer momento, en el sentido de que los nativos americanos aceptaron muy rápidamente la música que era traída de Europa y la practicaron con todas las crónicas de época destacan la gran musicalidad y la gran pericia de los llamados indios, erróneamente digamos, para tocar la música europea, e igualmente la música americana gustó mucho a los españoles y la llevaron a Europa con esos géneros de ida y vuelta, la chacona, la zarabanda y toda una serie de músicas. Con Oriente, lógicamente, el contacto fue diferente. Incluso hoy día, los aquí presentes, yo soy músico y sin embargo no puedo pretender conocer la música oriental, puedo disfrutarla a lo mejor. Bueno, el caso es que ellos, respecto a la música occidental, no siempre tampoco la entendían, igual que nos puede pasar a nosotros, los chinos, pero les interesaba mucho toda la teoría musical y los relojes musicales y toda una serie de cosas. Y entonces había en Pekín un jesuita portugués llamado Tomás Pereira, que estaba a punto de fallecer y estaba escribiendo un tratado en chino sobre la música occidental para el emperador. Y como estaba a punto de fallecer, el emperador le pidió al Papa que por favor le enviase un experto en música, y ese experto fue Pedrini. Lo que pasa es que Pedrini, como vamos a ver, fue un pésimo viajero porque tardó 8 años en llegar de Roma a Pekín. Mientras que las personas de su legación, de la legación enviada por el Vaticano a China, tardaron 15, 18 meses siguiendo la ruta normal por Sevilla, arreglando los papeles en Sevilla, luego embarcándose y luego haciendo la travesía. Él tardó efectivamente 8 años. No se embarcó en Sevilla, sino se embarcó en Saint-Malo, en el puerto francés de Saint-Malo, y la ruta de los navegantes de Saint-Malo bajaba hasta Cabo Hornos. Cabo Hornos, como sabemos, es muy peligroso desde el punto de vista marítimo, y ahí Pedrini, el barco que llevaba Pedrini, naufragó en Cabo Hornos. Estuvo en Arica y en Concepción, en Chile, luego lo encontramos en Lima, residió en Lima. De Lima luego, más tarde, claro, 8 años dan para mucho, tomó un barco para llegar hasta Guatemala, y desde Guatemala a Acapulco fue caminando a pie, 1500 kilómetros a pie. Se embarcó en Acapulco y llegó a Manila, pero es que luego de Manila a Macao, que al parecer con buen tiempo normal, la travesía puede durar 3/4 de hora, naufragó otras 2 veces. Y fue el virrey español en Manila el que finalmente le dijo: bueno, a ver, vamos a buscarte un barco seguro. Seguramente ya Pedrini era conocido a esas alturas. Cuando alguien veía que Pedrini montaba en un barco, todo el mundo se bajaba rápidamente para... Bueno, el caso es que finalmente logró llegar a Pekín en 1711 y sirvió a 3 generaciones de emperadores, al propio Kanshi y luego a Qianlong y Yongzheng, sucesivamente. Hay que decir que fue muy abnegado porque además tuvo una relación variable. Nada más llegar a Pekín, por cierto, el emperador le dijo: cánteme usted la escala, o sea que estaba con la teoría musical muy interesado y tal. Luego Pedrini le hizo un órgano en ébano y marfil para regalárselo, pero luego los eunucos, que eran los que tenían el poder en la corte, malmetían al emperador, le decían: Pedrini no ha ido a ver a su madre, Alteza, que está enferma, y entonces le encerraban y le mandaban a azotar. El caso es que vivió 35 años en Pekín, compuso estas sonatas presumiblemente allí se conservan, y como deferencia al final de su vida permitieron que fuese enterrado en
Pekín, ahí yacen sus restos. Era de la orden de San Vicente de Paúl, lo que se llamaba también lazaristas porque tenían la sede en Saint-Lazare en París. Así pues de Pedrini. Y en último lugar, para acabar el programa, después de Pedrini, tocaremos una pequeña pieza que es la entrada china publicada en París en 1741 y de Jean-Baptiste Dupuy. Ahí vamos a decir que seguramente la pieza tiene de chino lo que es la voluntad de participar de la moda exótica. No detectamos en ella ningún tema de raíz china, simplemente pues igual que se ponían papeles pintados y todo tipo de motivos chinos, pues él hizo esa entrada china.
pieza la vamos a interpretar con dos flautas sopranino, que es la flauta más pequeña que hemos traído hoy, que es como si dijésemos una flauta de bolsillo, ¿no? Como quien lleva un bolígrafo y con ella puede escribir algo. No les he comentado que la flauta bajo, con la que hemos acompañado la pieza de Pedrini, bueno, es este instrumento, pero que tenemos una en el Museo de Artes Decorativas en Madrid, conservada, una flauta de este modelo, muy parecida, del mismo tamaño, y durante mucho tiempo estuvo catalogada como telescopio chino. No se sabía lo que era y dijeron, bueno, esto debe ser un telescopio chino. Y una persona que fue mi maestro, que entendía mucho de instrumentos y fue a ver la flauta y dijo, no, esto no es un telescopio chino, es una flauta bajo.